El día de hoy quería compartir un mensaje que lleva por título El corazón del Padre. El corazón del Padre. Vamos a leer juntos la palabra de nuestro Señor en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Los que no tengan Biblia pueden, los que trajeron, ayudarle al de al lado para poder leer la palabra del Señor. Entonces, Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 11 en adelante. Dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hasta ahí. La parábola del hijo pródigo es una de las parábolas más poderosas que Jesús contó. Y nos muestra el amor inagotable de Dios. Nos muestra el peligro del pecado y nos muestra la esperanza que hay en el arrepentimiento. Hoy vamos a ver 4 enseñanzas claves de este pasaje. Primero, vamos a ver la rebelión, el engaño de la independencia. El versículo 12 dice lo siguiente: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El hijo menor representa a aquellos que creen que la verdadera felicidad proviene estando lejos de Dios, proviene estando lejos del Padre. Pensó que estaría mejor sin una guía. Claro, no había nadie que lo mandara. Quería estar solo, quería independencia, quería libertad. Y consistía en hacer lo que él quisiera. Pero su deseo lo llevó completamente a la ruina, completamente destruido. Muchas personas piensan de la misma forma. Piensan que creen que pueden estar mejor sus vidas lejos de Dios, que pueden tomar decisiones por sí mismos, que pueden depender de ellos mismos, que piensan que es más bien estar con Dios una limitación en vez de una bendición. Veamos 3 verdades sobre la independencia sin Dios. Primero, el engaño del mundo. Ofrece placer y libertad, pero sin dirección y sin propósito. El mundo presenta una falsa independencia. Nos dice que para ser felices debemos hacer lo que queramos, sin restricciones, sin compromisos.
nos engaña. Pero la verdadera satisfacción, piensa el mundo, viene a través del éxito. Viene a través de tener mejores recursos, mejor dinero, que me suban el sueldo. Ahí tendré la verdadera satisfacción. Vivir los placeres y tener autosuficiencia. Yo dependo de mí mismo. Pero la independencia sin Dios es como manejar un barco sin timón. Sí, al principio puede ser divertido, pero después nos damos cuenta de que estamos perdidos y que no tenemos propósito en nuestra vida. Dios no nos creó para estar lejos de Él. Cuando nos alejamos, comenzamos a buscar significado en otras cosas para llenar el vacío de nuestro corazón. Quiero hacerle una pregunta esta tarde. ¿Cuántas veces hemos creído que alejarnos de Dios nos haría más felices? La segunda verdad sobre la independencia sin Dios es la falsa seguridad en los bienes materiales, en los recursos materiales. Tener dinero, posesiones, no garantiza una vida plena. El hijo pródigo pensó que la herencia le aseguraría la vida sin preocupaciones. Padre le dijo, dame la parte de mi herencia, que yo quiero vivir la vida loca. Quiero disfrutar, quiero pasarlo bien, quiero ir con mi amigo, quiero ir a fiesta. No me importas tú, no me importa mi padre, no me importa tu corazón. Solamente me importa mi autosuficiencia. Muchas personas hoy creen que si tienen dinero, éxito o bienes materiales serán felices. Una reconocida influencer chilena mencionó lo siguiente: me siento más sola que nunca. Tengo cosas materiales, casa, auto, pero nunca me llenaron. No tengo familia, no tengo amigos, no tengo pareja. Es verdad, no tengo a nadie. El mundo piensa que teniendo posesiones, más, va a encontrar satisfacción en su alma, pero la verdad es que no es así. Las cosas materiales pueden darnos comodidad temporal, pero no pueden llenar el vacío del alma. Solo en Dios, amigo, amiga, solo en Dios puede encontrar la verdadera satisfacción de su alma. Solo en Dios puede encontrar el propósito en su vida. Solo en Dios puede encontrar el propósito por la cual Él le creó. Bendito sea nuestro Señor. Un aplauso a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. La tercera verdad sobre la independencia sin Dios es que el egoísmo nos aparta de Dios. Cuando buscamos nuestros propios deseos sin pensar en las consecuencias. El hijo menor solo pensó en sí mismo y en su herencia. No le importó lo que su padre sentía. No le importó lo que su familia sentía. Solamente actuó de manera egoísta y eso lo llevó a tomar pésimas decisiones. Cuando vivimos solo para nuestro propio placer, solo para nuestra propia conveniencia, nos alejamos de Dios y de los demás. La independencia sin Dios nos hace autosuficientes y además nos hace orgullosos. Yo puedo hacerlo solo, yo puedo por mí mismo, yo lo puedo lograr, yo puedo salir adelante, yo puedo tener éxito. Autosuficiencia y orgullo. Pensando que no necesitamos ni consejo ni dirección. El verdadero problema del hijo pródigo no fue solo en irse de su casa, sino que tuvo una actitud arrogante, una actitud orgullosa y una actitud de autosuficiencia. Solo cuando reconoció, se dio cuenta de su error, pudo encontrar el camino de regreso a su casa. Bendito sea nuestro Señor. ¿Estamos viviendo con una actitud de independencia orgullosa en su vida? ¿O reconoce que necesita a Dios en cada área de su vida? Primer punto que vimos entonces, la rebelión.
El segundo punto que vamos a ver ahora es la ruina, las consecuencias del pecado. Veamos el versículo 14. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El hijo pródigo pensó que su vida sería mucho mejor lejos de su padre. Sin embargo, después de gastar todo su dinero, llegó una crisis y encontró que no tenía plata en los bolsillos. Estaba sin recursos, estaba pato. Dijo, ¿qué voy a hacer? Su falsa sensación de control lo desmoronó y cayó completamente en la ruina. El pecado actúa de la misma manera. Al principio es atractivo. Y a lo mejor, no, yo tengo el control aquí, yo puedo manejar esto. Pero las consecuencias siempre nos van a alcanzar. Veamos 3 verdades sobre las consecuencias del pecado. Primero, el pecado nos engaña. Promete satisfacción, pero te deja al final vacío. El hijo pródigo se dejó llevar por los placeres del mundo. Pensó que su nueva vida le traería felicidad, pero cuando su dinero se acabó, se dio cuenta de que era una ilusión, era un espejismo. El pecado siempre promete algo que no puede cumplir y nos dice que tendremos placer sin consecuencia, que tendremos éxito sin esfuerzo, que tendremos libertad sin límite. Eso nos dice el pecado, pero en realidad nos deja más vacío de lo que estábamos antes. La Biblia advierte lo siguiente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchos piensan que pueden jugar con el pecado sin sufrir ningún efecto. Pero tarde o temprano, lo que parecía diversión se convierte en una esclavitud y en sufrimiento. Le hago una pregunta. ¿Cuántas veces hemos perseguido algo que parecía bueno, pero al final nos dimos cuenta que nos dejó más tristes y nos dejó más vacíos? La segunda verdad sobre la consecuencia del pecado es la escasez espiritual. Al alejarnos de Dios, nuestra alma sufre. El versículo 16 dice lo siguiente: y deseaba llenar su vientre de algunas algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cuando el hijo pródigo se alejó de su padre, no solo perdió sus bienes, sino también perdió la dignidad y perdió el propósito en su vida. Terminó en el punto más bajo, deseando comer las algarrobas, deseando comer la basura de los cerdos, deseando comer lo que ellos tenían. Su estómago estaba vacío. No tenía que comer, no tenía dinero, no tenía nada. Solo quería comer algo de los cerdos. Llegó al punto más bajo. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, experimentamos una profunda escasez espiritual. Nada del mundo puede llenar el vacío de su ausencia, aunque intentemos sustituir a Dios con placeres, con relaciones, con logros. Nada traerá paz a tu vida. Nada traerá plenitud que solo Dios puede entregarnos. Jesús dijo lo siguiente: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria sea al Señor, porque con Él podemos tener nuestra alma completa, llena, y rebosará de alegría. Venga a su Señor en esta tarde. El hambre física del hijo pródigo representa el hambre espiritual que siente todo aquel que vive lejos de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Está buscando llenar su corazón con cosas pasajeras? Me siento vacío, voy a ir al mall. Voy a ir a comprar esta ropa. Hoy esto me queda bonito. Hoy mi teléfono ya está pasado de moda. Mejor voy a ir a comprarme el último teléfono, el iPhone 304, no sé. Porque así llena mi corazón. Así voy a tener alegría. O tal vez ya estoy aburrido acá, voy de viaje, voy a ir a Europa. Pero vuelven acá y su corazón está cada vez más vacío. Su corazón necesita al Señor.
La tercera verdad sobre las consecuencias del pecado es que nos esclaviza. Lo que parecía una decisión de libertad al principio, terminó en esclavitud y desesperación. El hijo pródigo pensó que era libre cuando se fue de la casa de su padre. Terminó esclavo de las circunstancias. El pecado te ofrece libertad, pero te atrapa. Te hace creer que podemos hacer lo que queramos sin ninguna consecuencia. Pero poco a poco, te ata en hábitos destructivos, malas decisiones y una conciencia cargada de culpa. ¿Se sienta así usted el día de hoy? Venga a su Señor. Jesús dijo lo siguiente: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado siempre nos lleva más lejos de lo que queríamos ir, pero nos cuesta más de lo que queríamos pagar. Nos cuesta más. El hijo pródigo terminó en un estado de humillación. Comida de cerdos quería y deseaba con cualquier cosa, con la basura, llenar su vientre. Así es el pecado. Te arrastra a lugares que nunca imaginabas y nos deja en las condiciones que nunca pensabas ibas a experimentar. A lo mejor hoy usted se siente esclavo del pecado y llegó al punto más bajo de humillación en su vida, creyendo que sería libre, pero en realidad está esclavizado. Esta tarde yo le invito a que tome una decisión por Cristo. Venga a Él y conocerá el corazón amable del Padre. Bendito sea nuestro Señor. Un día estábamos acá con los jóvenes haciendo aseo, aspirando este lugar para prepararnos para el domingo, y llegaron 3 personas al frente y lo atendimos, les compartimos del Señor, aceptaron a Dios en sus vidas, y uno de ellos tenía entre 20 y 22 años, un joven extranjero, y este joven empezó a asistir con nosotros a las reuniones, venía a las convocatorias, iba a los paseos con nosotros, salíamos, hablábamos del Señor en las calles, iba con nosotros, y el Señor le empezó a transformar su vida, y empecé a conversar con él, a preguntarle. Mira, me decía, yo antes era un borracho, yo estaba botado en la calle. También me decía, era un drogadicto. Yo andaba asaltando a la gente para poder consumir droga. Ahí me asusté. Dije, chiquillo, guarden las cosas. No, por si acaso. Pero, por si acaso, sin juzgar. Y me dijo, yo era parte de una banda criminal que hacía portonazo. Chuta, dije. Ya. Y me empezó a contar su testimonio, lo que Dios estaba haciendo en su vida. Oh, impresionado. Me puse a llorar cuando me contó el testimonio. Estaba tan sorprendido lo que Dios hace por nosotros. La cosa es que dejó de asistir a una reunión, lo íbamos a buscar. Venía. Dejó de asistir a otra reunión, lo íbamos a buscar. Y venía. Después dejó de asistir completamente, lo íbamos a buscar y no estaba. Salía la madre y decía que no estaba. Lo llamamos por teléfono, no contestaba. Perdimos el rastro. Y un día uno de los jóvenes lo vio en Santiago Centro, borracho, en la calle. Borracho en la calle. Y quería asistirlo, pero le dijo, no, solamente quería dinero para el vicio. Solamente quería dinero para drogarse. El hijo pródigo pensó que era libre cuando dejó la casa de su padre, pero terminó esclavo de las circunstancias. Hoy es el día para reconciliarse con su Señor. Hoy es el día para volver a Él. Hoy es el día para que pueda abrir su corazón a Jesucristo. Primer punto, vimos entonces la rebelión. Segundo punto, la ruina. Tercer punto, el arrepentimiento, volviendo al Padre. Versículos 17 y 18 dice, y volviendo en sí dijo, me levantaré e iré a mi padre. El hijo pródigo llegó al punto más bajo de su vida. Perdió todo lo que tenía. Estaba lejos de su hogar y sintió la desesperación de su mala decisión. ¿Le ha pasado eso alguna vez?
Pero en medio del sufrimiento dice que volvió en sí. ¿Qué quiere decir eso? Que se dio cuenta que estaba equivocado. Volvió en sí. Se dio cuenta de su error. Veamos 3 aspectos clave del arrepentimiento verdadero. Primero, reconocer. Reconocer dónde estamos, la realidad. Versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El primer paso hacia el arrepentimiento es darnos cuenta de nuestra condición. ¿Dónde estamos? El hijo pródigo abrió los ojos y comprendió que había cometido un error. Se dio cuenta que estaba sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones y reconoció que en la casa de su padre estaba la verdadera bendición. Gloria sea al Señor. Muchas personas nunca experimentan un cambio en su vida porque nunca admiten dónde están. No admiten que están equivocados. Yo estuve en un lugar equivocado un día, con amigos equivocados, pero me di cuenta de que eso me llevaba a la perdición. No es fácil dejar amigos, no es fácil dejar lugares donde usted frecuenta con ellos, no es fácil, pero algunos se engañan a sí mismos y justifican sus acciones y evitan enfrentar la realidad de su pecado. La Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento comienza cuando dejamos de engañarnos y reconocemos que necesitamos un cambio. ¿Usted necesita un cambio en este día? ¿Necesita que el Señor venga? ¿Necesita que usted dé el paso de fe y va a conocer el corazón amable del Padre? El segundo aspecto clave del arrepentimiento es tomar una decisión. ¿Qué dijo el versículo 18? Me levantaré e iré a mi padre. Ahora, aquí hay 2 cosas. Hay una cosa que se llama remordimiento, que es sentirse mal, pero seguir haciendo lo mismo, el mismo camino. Pero está el arrepentimiento, que es también sentirse mal, pero hacer algo al respecto. ¿Qué dice la Biblia? Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Gloria sea al Señor. Arrepiéntase de su mal camino. Pero tiene que reconocer, tiene que dejar de lado el orgullo, tiene que dejar de lado la autosuficiencia, tiene que reconocer que está en el lugar equivocado. Y el tercer aspecto clave del arrepentimiento verdadero es humildad para pedir perdón. Que dice el versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El orgullo es un obstáculo para el arrepentimiento. Muchas veces en lugar de confesar nuestras fallas, buscamos excusas o culpar a otros. El hijo podría haber dicho, no papá, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué no me detuviste? ¿Por qué no me enseñaste? Culpar a otros. Pero Dios no busca justificaciones, sino que busca un corazón sincero y arrepentido. El rey David dijo lo siguiente, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Primero entonces la rebelión, segundo la ruina, tercero arrepentimiento y por último el perdón. Versículo 20 dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta parte de la parábola nos muestra el inmenso amor de Dios y eso quería compartir hoy día. El corazón de Dios es amoroso. El corazón de Dios, hoy día, si quiere conocerlo, venga a Jesucristo y va a conocer que Él le dará felicidad, que Él le va a dar alegría, que Él le va a dar paz. Venga a su Señor. Veamos 3 lecciones sobre el amor del Padre y aquí estoy terminando. Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. Versículo 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Su padre todos los días salía a mirar. ¿Vendrá mi hijo?
Yo creo que en la tarde iba decepcionado. En la mañana nuevamente, ¿vendrá mi hijo? Todos los días. Así es nuestro Dios. A veces pensamos que Dios nos va a rechazar por nuestros errores, pero Él siempre está dispuesto a perdonar. Su amor es más grande que nuestro pecado. Su amor es más grande que nuestra falta. Su amor es más grande que cualquier falla que tengamos. Venga a su Señor este día. Dios nos restaura, no solo nos perdona. El versículo 22 dice, el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned anillo en su dedo y calzado en sus pies. ¿Qué significa esto? El mejor vestido significa dignidad y significa honra. Dios no te deja en la vergüenza, sino que Él te viste con su gracia. Él te viste con su gracia. El anillo que representa autoridad y pertenencia. Dios no nos trata como extraños, sino que nos trata como hijos. Bendito sea el Señor. Y el calzado en la cultura judía, los esclavos andaban descalzos, pero los hijos andaban con zapatos. ¿Qué quiere decir esto? El padre dejó claro que su hijo no sería un extraño, no sería un esclavo, sino que al contrario, sería su hijo. Bendito sea el Señor. Y por último, la tercera lección sobre el amor del Padre es que Dios celebra nuestro regreso. No nos reprocha el pasado. El versículo 24 dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre no le hizo preguntas difíciles a su hijo. No le dijo, hijo, acuérdate que te llevaste la parte de tu herencia. No le dijo, acuérdate que no te importó cómo yo me sintiera. No le dijo, acuérdate, ni tu familia te importó, te fuiste lejos. Acuérdate que fuiste tras los placeres. Acuérdate que fuiste tras toda esa que tú creías que era conveniente para tu vida. No le hizo preguntas difíciles. No le recordó sus errores. Simplemente celebró su regreso. Celebró su regreso. Y eso quiere hacer el Señor contigo este día. Quiere celebrar tu regreso. Quiere celebrar que tú estás acá. Tú no estás acá por casualidad. El Espíritu Santo te trajo para conocer el corazón amoroso del Padre. Gloria sea a Jesucristo. Dios no nos recibe con condenación, sino con alegría y con fiesta. Con fiesta. Jesús dijo lo siguiente, os digo que si así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Gozo en los cielos, alegría, fiesta. El Señor te recibe con fiesta. Con fiesta. Dios no está esperando castigarte. Está esperando para poder restaurarte. Él te quiere dar una nueva oportunidad. Él te recibe como si nunca te hubieras alejado. No te va a hacer preguntas difíciles. No, Él te va a abrir los brazos y te va a aceptar. Te va a aceptar. Bendito sea el Señor. Para concluir, la parábola del hijo pródigo nos enseña que el amor de Dios es más grande que nuestros errores. Es más grande. Si te has alejado de Dios, hoy puedes volver a Él. Si nunca le has conocido, Él quiere que vengas a recibirlo. Si sientes que no eres digno, recuerda que el Padre te espera con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. Dios está esperando por ti. No importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, su amor no cambia. Hoy es el día para volver al Padre. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar un momento a nuestro Dios.